cierra, buenas tardes, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura que estaba programada para el miércoles, que ahora será en el día de hoy y que no sabemos si sabemos el procurador, y nos gustaría muchísimo su opinión sobre el proceso, las expectativas. Buenas tardes, abogado. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Me asombra la forma como se ha tratado de querer vender la escogencia de, digamos, como una especie de ministro de la justicia. No es de la justicia, porque estaríamos entonces haciendo una interpretación errada al circunscribirlo de esa manera, porque el Ministerio Público es un representante de un ala vinculada a la parte de justicia, es decir, no es la que decide. El juez sí es la justicia. La Suprema Corte y todas sus dependencias sí es la parte de justicia. Entonces, la forma como yo he visto mediante aclamación popular de que se debe presentar un procurador, a mí me parece que más que contribuir con el sistema institucional de un país, al final del día, lo que termina es convirtiendo esto en una especie de circo carnavalesco. Un procurador general de la República no es solamente persecución. Un procurador general de la República tiene una tarea mucho más fundamental, mucho más institucional, es un funcionario constitucionalmente establecido. Y aquí entonces hemos querido vender un procurador general de la República porque se ha destacado en el ala de la persecución. Yo creo que ese es un gravísimo error en el que se ha tratado de colocar la escogencia del Procurador General de la República. Creo que el Procurador General de la República responde a muchos sectores, responde a un lado de la justicia, responde inclusive al mismo sector del Ministerio Público, responde a todos los sectores del país, a todos. Un Procurador General de la República opina en todo, no solamente en el aspecto de la persecución contra la criminalidad, que dicho sea de paso, yo creo, por mi ejercicio a nivel nacional, y creo que tengo la suficiente calidad moral para decirlo, porque todos los días estoy en los tribunales del país, de que yo creo que lo que ha habido es una involución en el sistema de justicia en lo que tiene que ver con el ala del Ministerio Público. Quizás ustedes van a entender que yo estoy exagerando. No es así. Pero Manny, no hemos estado hablando de justicia independiente, haciendo mucho énfasis en la selección del Procurador General de la República, que por cierto, no sé a qué atribuyes ese fenómeno que se pone la mirada se fija tanto en la figura del procurador cuando es parte de todo el aparato judicial. Mira, esa es una idea que le metieron al presidente de la República, que no es abogado, y que un ala, básicamente, de su consultor jurídico por un lado y por el otro lado de participación ciudadana, le pusieron ese discurso. Yo le confesé al presidente un mes antes que me llamó y me consultó o me escuchó. Yo no soy nadie para que me consulten, pero como yo había llevado muchos casos vinculados al partido de gobierno, entonces me quisieron escuchar. Y yo le dije que si seguía con el discurso de un alegado procurador independiente, estaba cometiendo un gravísimo error. Primero, el procurador no tiene que ser independiente, el procurador, el Ministerio Público en términos generales, lo que tiene que ser es objetivo en la manera de investigar las cosas. No independiente nunca será, porque siempre va a ser éticamente correcto. Correcto. Entonces yo creo que aquí el presidente de la República le llevaron un discurso que era incorrecto, siguió con ese discurso populista, por cierto, que ahora le está costando, y en el devenir del tiempo le va a costar, porque había que ver esa figura, lo que ha ocurrido con el alegado procurador independiente en todo Centroamérica, que son los únicos países que en este momento tienen procurador independiente. La mayoría de países del mundo lo que tienen son ese ministro de justicia vinculado al área del poder ejecutivo, que representa ese sector, o sea, que es el encargado de la persecución de la criminalidad en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces yo creo que ese discurso que le pusieron al presidente de la República fue equivocado, sigue siendo equivocado, y sobre ese discurso después no tendrá calidad moral para cuando comiencen a perseguirlos, porque lógicamente todo el que pasa por un gobierno
que deja huella y que hace heridas. Manny, Ahora sí. lo van a perseguir, entonces no tendrá el discurso para luego decir que son persecuciones, digamos, tendenciosas o políticas. Manny, y no tendrá mucho peso, yo digo más en la conciencia de la gente y las presiones que se llegaron a producir de alguna manera, con un gran detonante dentro de todos los expedientes, claro, que se han manejado, pero indiscutiblemente que el caso de Odebrecht fue emblemático, no solamente porque se trataba de Odebrecht, porque tuvo un impacto en muchos países. Sin embargo, en República Dominicana se le dio un tratamiento totalmente distinto después que vinieron las denuncias desde allá. Tenemos el caso, por ejemplo, de Perú y de otros países con sus justicias, con sus poderes independientes, que los resultados fueron distintos. Nosotros no investigamos, nosotros no procuramos información y fue parte de lo que decían los denunciantes en su momento. Entonces, eso por un lado, después el detonante con el ex procurador y en la situación jurídica en la que se encuentra, los casos, ausencia de sometimientos de muchos gobiernos, de muchos, con personas vinculadas a la administración pública, señaladas como personas que tuvieron mal manejo sin que nunca fueran a la justicia. Yo qué sé, en la conciencia de la gente eso no ha pesado mucho también para los criterios de selección de esa figura. Mira, el caso de Odebrecht, desde el primer momento, yo advertí que iba a ser un fracaso, porque quien dijo que habían aproximadamente 92 millones de dólares que se habían perdido del erario público fue el gobierno americano, y a partir de ahí escogieron ese monto, que ni siquiera nadie estableció nunca que era ese monto. Nadie se preocupó nunca por salir a recoger independientemente todas esas pruebas para establecer eso, sino que lo que trataron fue de traer un expediente desde el Brasil con toda una serie de falencias. Y allá esos procesos, la mayoría, fuera de los que admitieron hechos, que luego se determinó que la mayoría admitió sobre la base de la presión y del temor infundido, y ahí está inclusive persiguiéndose al juez Moro, que fue el que, digamos, construyó con el Ministerio Público de allá la mayoría de estos expedientes. Yo advertí aquí que eso iba a ser un fracaso, y de hecho, si ustedes recogen en los anales de la historia, el único abogado, juntamente con otros dos abogados más, que enfrentó el caso de Odebrecht diciendo que era un disparate, fui yo, conjuntamente con el ex alcalde de la provincia de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y ese caso lo llevamos nosotros diciendo que todo era un sainete hasta el Tribunal Constitucional. En ese momento ninguno de los sectores que luego estaban criticando le prestaban atención a la posición que estábamos nosotros asumiendo, de manera que yo creo que el caso Odebrecht, que justamente la mayoría de los ministerios públicos que llevaron ese caso hoy son los que están llevando los casos de corrupción. Es que aquí algunas veces, ¿Qué es lo que yo decía ahorita? Yo pregunto, es que el Ministerio Público, es que el periodismo dominicano, por Dios, no se está deteniendo a hacer investigaciones serias. O sea, estamos actuando deportivamente en las investigaciones o estamos actuando interesadamente en las investigaciones. Entonces, yo creo que muchos de estos casos, por llamarle de alguna manera, los casos de alegada corrupción, es posible que haya muchas verdades, pero han sido tan erradamente conducidos que no van a llegar a muchos. La mayoría de esos casos, aunque haya condena en primera instancia. Pero, Manny, ¿cómo se puede tomar? ¿Cómo se podría considerar entonces en el manejo de esos casos, que yo no sé si se han llevado bien o mal, porque una abogada no es, pero cómo se podría considerar entonces el hecho de que muchos han admitido culpas, han decidido incluso hasta hacer devoluciones, que es una forma también de admisión? ¿Eso cómo podríamos verlo? ¿Qué lectura darle? Ahí hay de todo. Hay mucha gente que ha admitido esos hechos y ha optado por devolver. No porque en el fondo entiende que cometió los hechos, sino porque no quiere verse sometido al viacrucis de los procesos. Y se devuelven 6.000 millones de lo que se ha hablado así nada más, y que porque sin tener vínculos o algunas responsabilidades admitidas. Bueno, es que nadie ha visto la contabilidad de los 6.000 millones de pesos. O sea, ¿dónde es que están? Eso es nada más en papel, muchas de estas devoluciones. Y quiero hacer un punto y aparte. Okay. Dije desde el principio que yo no quiero decir que no haya habido un poco de todo. Ahora, en ese maremoto se han metido mansos y cimarrones. Y entonces, ¿qué pasa con los cimarrones? Que terminan beneficiándose
de las falencias y de las debilidades y de los atropellos de los que no son, de los que no han tenido participación, pero en la mayoría de estos casos, la gente que ha admitido parte de estos hechos lo ha hecho para no verse envuelto en el viacrucis del proceso, que tú no sabes cuándo termina y que te somete a eso y que se lleva toda la familia. Yo conozco en la mayoría de estos casos de gente que han tenido que admitir hechos porque han estado sometidos a una tortura psicológica. ¿Tortura? A su familia, a su compadre. Pero ¿cómo así? Perdón. ¿Cómo que tortura psicológica? Que te amenaza. ¿Esa figura existe en el derecho? Sí, así existe porque inclusive somos parte de los tratados. Lo que pasa es que en estos casos es cuestión de tiempo para que la gente determine. Y mucha gente ha denunciado que ha sido objeto de tortura psicológica. Y eso es sencillo. Cuando a ti te llaman a un proceso de investigación, te sientan un día, luego llaman a tu mamá, luego llaman a tus hijos, luego llaman a tu mujer. Y luego pero en un proceso de investigación eso no es parte del ABC de la investigación. No es normal. No, es que las responsabilidades son personales. Pero hay que abrir la investigación por donde que están las aristas, las conectividades, las conexiones. Hoy no está el testaferrato y demás. Es que las responsabilidades son personales y eso te lo Pero van ¿cómo dando. tú identificas? Para Perdóneme, doctor. Para establecerlas, ¿Cómo ¿verdad? usted Hay que abrir el abanico. identifica, doctor, el testaferrato cuando tú sabes que se pone la fachada de un primo, de una hermana, de un tío, de una hija, de un hijo? O por aquí hay casos famosos de gente famosa de este país con apellido Sonoros. Finili que pusieron los Sigini en el tema. Sí, pero fíjate una cosa. Eso de testaferrato, porque eso de querer, la figura del lavado de activos, es una figura que es muy sui generis. Aquí mucha gente coloca familiares en algunas instituciones, no es porque está haciendo nada malo, sino porque no quiere pagarle a la renta, digamos, ¿verdad? Porque si es así, la gente que ha sacado su dinero para un paraíso fiscal y ha dejado de pagarle al fisco, también ha incurrido en testaferrato. No, que se investigue también. Ha incurrido en lavado de activos. Y eso aquí es si tú quieres llevarlo taxativamente, existe el por mayor y detalle. Sí. Eso que te estoy diciendo. Doctor Sierra, una pregunta. Los Doctor grandes Sierra. empresarios de aquí Sí. han llevado su dinero a paraísos fiscales. ¿Quién? La mayoría de empresarios de este país tienen sus fortunas en paraísos fiscales y entonces eso es lavado. Y eso no se está persiguiendo. Doctor, una pregunta puntual sobre el tema de lo que hoy se decidiría. Deontológicamente hablando, ¿los nombres que se han mencionado tienen la categoría para ocupar la Procuraduría? Sí, porque es que el procurador es un administrador. Y fíjense que uno siempre... Pero hay que ser éticamente correcto, ¿o no? Bueno, lo de éticamente correcto algunas veces es muy subjetivo, porque lo que es ético para ti es posiblemente no es ético para otro. Lo que es un cuerpo allá en el No, la pueblo de ética es nosotros, una y posiblemente es una. en otra región no es nada. No, la ética, ¿cómo tú estableces matemáticamente la ética? La ética no está establecida en ningún texto jurídico. La ética, si tú quieres, es cristiana. Es un concepto moral, social. Personal, Pero es yo moral, digo, pero no jurídico. Pero yo digo, no, claro, la gente actúa éticamente incorrecto o correcto. Pero una cosa, los nombres que se han mencionado, ¿tienen el bagaje de trayectoria, para decirlo de alguna manera, para ocupar esa posición? Todos han sido funcionarios públicos en este país, a carta cabal y con un expediente público reconocido. Por tanto, yo creo que tienen la estatura para dirigir. Le voy a decir los nombres que se mencionaron hoy aquí, doctor. Lo que me llama la atención es... Escuche los nombres que se mencionaron hoy, doctor Sierra. Aquí se mencionaron los nombres hoy. En primera línea, Jenny. En primera línea, Jenny Berenice, doctor Subero Isa, Milton Ray Guevara y Esquea Guerrero. Aura Celeste. Una llamada para Aura Celeste, sí. Pero digamos los otros cuatro primero. Oye, todos tienen una vida pública hecha ahí, pero aquí, si tú quieres, aquí sí se quería buscar legitimidad en la designación del Procurador General de la República. Debieron someterlo a concurso público para que todos los abogados que tenemos el mismo derecho que esos 5, 6, 4 señores también participemos, que tenemos también el mismo nivel de ética pública, aunque no tengamos el reconocimiento público de esta gente que han tenido, lógicamente, una participación pública más conocida. Pero aquí no son solamente esas 6 personas
las que tienen las competencias y la calidad. ¿Usted aceptaría para ser desempeñar el procurador cargo si de lo propusieran? Si me propusieran. Sí. Claro que sí, yo tengo todas las condiciones para hacerlo. Hay una élite. Hay una élite, Manny. Manny, hay una élite cerrada. El grave problema de los dominicanos el grave problema del dominicano es que pensamos que es la persona la que va a resolver. Aquí lo que se necesita son gente que actúe de manera prudente y de manera correcta en su ejercicio público y privado. Eso es lo que se necesita y que tengan las competencias. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, aquí hay muchos abogados que tienen el mismo nivel. ¿Por qué nos encasillamos con 4 o 5 personas y no hacemos un concurso público como lo hacen con todos los jueces, que todo el que quiera participar, participe? ¿Es que modificaron la Constitución, doctor? No, pero es que la Constitución la modificaron para que se designe uno o un grupo que yo no logro entender ahora, porque originariamente lo que dice la Constitución era que el presidente designa uno. Pero eso ahora es... veo pero ahora están proponiendo una terna. Como No, discúlpeme, doctor Sierra. Discúlpeme. No es así. La Constitución establece que el presidente de la República somete una persona al Consejo Nacional de la Magistratura. No hay terna ni hay nada de eso. Correcto, pero entonces ahora veo que están proponiendo en el reglamento 5 o 6 personas. Es una persona. Pero es que el reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Así es, pero yo no sé, pero aquí las cosas siempre andan todo manga por hombro. Bueno, aquí el presidente. No, Fafa le iba a decir algo. Fafa, ¿le vas a decir algo a Manny? Que ya vamos a cerrar la entrevista. ¿Le va a decir algo? Sí. Sí, adelante. Doctor, yo he estado planteando que se ha perdido el tiempo en no apreciar que había una exigencia de abordar los males de la justicia, la incorrección, la falta de confianza, que había que propiciar que un equipo especial hiciera una propuesta y luego que usted pudiera darle forma en el Congreso. Yo no creo que ningún cambio de personas resuelve los problemas de la justicia. ¿Qué usted cree de eso? Que yo estoy exactamente en la misma posición suya desde el primer día. Una sola persona no va a resolver absolutamente nada, porque posiblemente la persona que más aclamen pudiera tener al interior de su propio Ministerio Público la mayor cantidad de contrachoques, o sea, y de no receptividad. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo aquí hoy no es más que un sainete, como dice usted, para entretenernos todos con este tema, que al final del día lo va a designar siempre el presidente de la República. De manera que el presidente, como Poncio Pilato, lo que ha hecho es tratar de compartir la carga de responsabilidad que queda a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Espérate, papá. Para él decir, bueno, lo designamos entre todos y no uno. O sea, eso es una forma irresponsable a los Poncio Pilato de no tener el bagaje de decir, mire, mi candidato es este y punto, como se ha hecho históricamente y no pasó nada. Teníamos procuradores buenos, hemos tenido procuradores que han hecho el papel de payaso. Pues, el presidente lo que ha hecho es, con esto, tratar de quitarse un poco más de responsabilidad. Yo creo que es un acto de irresponsabilidad de parte de él y de quienes los han aconsejado en este sentido, porque al final del día va a ser el mismo demonio o el mismo Dios lo que se va a designar. Gracias, Manny. El presidente de la República. Gracias, muchísimas gracias a mi querido compueblano, casi compueblano, Manny Sierra, por esta conversación. Buenas tardes.